Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Símbolos del servicio del santuario de Tesoros de la Verdad, parte número 3. El tema de esta semana lleva por título Poniendo a prueba a los profetas. Y hemos aprendido varias cosas juntos. Esto es, nosotros hemos visto cómo se manifiesta la profecía, cómo se manifiestan los profetas, qué hacer cuando viene un profeta y cómo ponerlos a prueba. Muy bien, eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Así que vamos a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Oseas, capítulo 12, en el verso número 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. La Biblia nos dice que Dios hizo subir al pueblo de Egipto, o lo sacó de Egipto, y fue guardado también por un profeta. ¿Nos damos cuenta? Un asunto muy interesante. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos pueda guiar en el estudio de su palabra y que juntos podamos aprender su voluntad. Denos su buen espíritu y guárdenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver lo que nos dice el resumen de la lección de esta semana. Acompáñame a leerlo, se encuentra ya en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página número 72, y nos dice así: la predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en brazos de la Iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la Iglesia debe hacer. Muy bien, tenemos entonces la obra de Dios, la obra del predicador, pero también la obra de la iglesia. Y entonces la predicación es una parte apenas de ello, pero hay mucho más que hacer cuando aquellas personas que son puestas en contacto con la iglesia llegan allí. Muy bien, de estas cosas y mucho más estaremos hablando en esta lección. Pero ahora vamos a continuar y vamos a ver el apartado para el día de hoy, que lleva por título Persecución y Sacrificio. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué deben afrontar los verdaderos profetas y por qué? Esto es, ya vemos que hemos leído la semana pasada que hay verdaderos profetas y falsos profetas, pero los verdaderos profetas, ¿qué sacrificios deben afrontar? ¿Cuál es el sacrificio que ellos afrontan? ¿Y cuál es la razón por la que afrontan estos sacrificios? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos instruye. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, en el verso número 10. Hermanos míos, tomad por modelo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. La Biblia nos dice que debemos tomar por ejemplo a los profetas que hablaron en el nombre del Señor, pero también debemos tomar, por ejemplo, su aflicción y la paciencia que estuvieron en esas aflicciones. ¿Estamos entendiendo? Esto es, ellos pasan aflicciones y dificultades. Muy bien, pero también manifiesta paciencia. Pero, ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, el verso 17 y el verso 18. Y dice así: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. La palabra de Dios nos muestra aquí a un profeta que se habló que él estaba haciendo una cosa que no estaba haciendo realmente. ¿Nos damos cuenta? Esto es,
aunque fue dicho que él hizo una cosa que no hizo, él con paciencia respondió. Nos damos cuenta qué es lo que tienen que enfrentar los verdaderos profetas. Vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Se encuentra en Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 4, en la página 1159. Y nos dice así: Isaías, a quien el Señor permitió que viera cosas maravillosas, fue aserrado en dos partes porque reprendió fielmente los pecados de la nación judía. Los profetas que vinieron para cuidar la viña del Señor fueron ciertamente maltratados y muertos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de quienes el mundo no era digno. Fueron tratados cruelmente y desterrados del mundo. Aquí vemos una descripción de lo que los verdaderos profetas han pasado y de lo cual el libro de Santiago nos dice que tomemos por ejemplo. ¿Nos damos cuenta? Esto es un verdadero profeta, pasó todas estas situaciones por causa de Jesús, por supuesto. Muy bien, ya vimos esta situación. ¿Por qué? Por ser fieles y denunciar el mal tal como es. Esta es la única razón por la que ellos pasaron estas situaciones. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué confirma la existencia de profetas verdaderos hasta el fin de los tiempos y cómo deben ser probados? Si bien sabemos que existen los profetas verdaderos, también existen los falsos. Pero ¿cómo sabemos que va a haber profetas hasta el final del tiempo? Esto de algunas personas pueden pensar que solamente hay profetas hasta cierto tiempo y no pasan de allí. Pero ¿cómo sabemos que hay profetas hasta el final del tiempo y cómo puede ser probado que son profetas fieles y verdaderos? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo del libro de Mateo, capítulo 7, y allí vamos a leer los versos 15 hasta el verso 20. Y mira cómo dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos, ni el árbol maleado dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Así por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice que nosotros debemos guardarnos de los falsos profetas que vienen vestidos de oveja, pero son lobos. Muy bien. Y después nos indica cómo vamos a guardarnos de ellos. Y la Biblia nos indica que vamos a conocer esto por medio de los frutos que produce. Es una cosa interesante. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 4. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. La Biblia nos dice entonces que si viene un profeta y dice que él sabe acerca de Dios y que él sigue a Dios, pero no guarda sus mandamientos, entonces el tal es un mentiroso. Ahora sabemos los frutos que produce. Ahora también nosotros sabemos que debe guardar los mandamientos, pero también sabemos que Jesús nos advirtió para los últimos tiempos que debemos guardarnos de los falsos profetas. Esto quiere decir que en este tiempo también va a haber profetas y va a haber verdaderos, pero también va a haber falsos. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente
pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué un profeta verdadero es una bendición para la iglesia? ¿Cuál es la razón de que un profeta verdadero es una bendición para la iglesia? Muchas veces las personas piensan, bueno, un profeta, ¿qué hace? ¿Cuál es su trabajo? Pero vamos a ver cómo un profeta verdadero es una bendición para la iglesia. Vamos a dejar que la Biblia nos explique esto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, en los versos 8, 11 hasta el verso 16. Y ahí leemos de esta manera. Por esto dice, cuando subió a lo alto llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que los mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse en amor. La palabra de Dios nos muestra entonces que Dios dio dones y a unos puso por maestros, a otros puso por pastores, a otros puso por profetas y puso diferentes dones, apóstoles, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para que cada uno pueda cumplir su ministerio. Es un asunto muy importante. Cada uno debe cumplir su ministerio, cada uno debe hacer su parte, pero los profetas también fueron puestos allí con un motivo muy específico. Ahora vayamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos aquí este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 45 nos explica así. La unión de los creyentes con Cristo conducirá como resultado natural a la unión entre ellos, la cual es la más duradera que pueda haber en la tierra. Es solo por medio de una unión personal con Cristo, de una comunión diaria a cada hora con Él, que podemos llevar los frutos del Espíritu. Recuerda que hay ligamentos que unen al cuerpo de Cristo para crecer en armonía y en perfección, pero debemos estar unidos todos a Jesús. Así que es muy importante que cada uno de nosotros veamos esta parte que Dios pone a cada uno según lo que va a hacer para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. La edificación del carácter en la página 84 nos explica. La unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. Entonces tenemos allí la unidad y los profetas y todas estas cosas sirven para que podamos crecer en armonía, en un cuerpo perfecto, todos unidos, que es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Hacer milagros. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿son los milagros una prueba de que un profeta es verdadero? Esto es, si algún profeta llega y de repente dice soy un profeta y hace algún milagro en presencia de todos, ¿será esto una prueba innegable de que es verdadero? ¿Qué es lo que la Biblia nos instruye sobre estas cosas? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 26 al verso 28. Y ahí leemos allí. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Os digo, y aún más que
profeta. Este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero ante tu faz, que preparará tu camino delante de mí. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí tenemos un profeta que no estaba haciendo ningún milagro, pero estaba siendo un profeta mayor, un profeta muy reconocido. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Juan, capítulo 10, y allí vamos a leer el verso número 41. Y leamos lo que dice. Muchos venían a él y decían: aunque Juan no realizó ninguna señal, todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Esto es, los milagros, las pruebas, las señales no son un indicativo para decir este es verdadero o no. Pues tenemos a Juan que no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo acerca de Jesús estaba correcto. Y Jesús mismo dijo que era un profeta y más que un profeta. ¿Nos damos cuenta? Esto es, que alguien haga un milagro o manifieste una señal no significa que es un profeta verdadero. Muy bien, pero vamos a ver cómo nos dice y cómo nos explica la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 15 nos explica así. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, a los escogidos. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los imitará. Entonces, aquí tenemos un asunto muy claro sobre estas cosas. Esto es, nosotros no podemos confiar apenas en los milagros y decir esto es verdadero por causa de un milagro. ¿Por qué razón? Porque Satanás los va a copiar, los va a imitar. Así que un milagro no es apenas una prueba de que es verdadero. Pero ¿qué más nos dice la pluma inspirada? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 15 nos sigue explicando. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo, capítulo 31, versos 12 al 18. Tendrán que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Esto es, pueden hacer cualquier milagro, puede realizar cualquier prodigio, cualquier señal, pero nosotros debemos estar basados en un escrito está. Si no está escrito allí, entonces no es. ¿Nos damos cuenta? La señal verdadera de un profeta es que vaya conforme a lo que está escrito. Muy bien, estamos entendiendo cómo, ¿cierto? Vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Quién aprovechará al máximo la realización de milagros en los últimos días? Si bien es cierto que los hijos de Dios realizarán prodigios, milagros y señales, pero ¿quién va a aprovechar más este recurso, el recurso de hacer milagros y señales? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos explica sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, en el verso número 14. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. La Biblia nos dice que la imagen de la bestia va a hacer prodigios, milagros y señales que le fue permitido hacer. Esto es, el protestantismo va a hacer estas cosas, según entendemos. Esto es, no va a ser el pueblo fiel de Dios que va a aprovechar más esto, pero la imagen de la bestia. Vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Para ello, vamos a leer este siguiente párrafo.
Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 155 nos explica. Satanás observa detenidamente los sucesos y cuando encuentra a alguien que tiene especialmente desarrollado el espíritu de oposición a la verdad de Dios, llega hasta revelarle acontecimientos que se han cumplido a fin de asegurarse más firmemente un lugar en su corazón. El que no vaciló en entrar en conflicto con aquel que sostiene la creación con su mano, tiene malicia para perseguir y dañar. Actualmente mantiene entrampados a los mortales. Esto es, no es el pueblo fiel de Dios, sino aquellos que no creen, aquellos que no siguen la verdad, aquellos que conocieron la verdad pero que la abandonaron. Muy bien, y Satanás aún les puede revelar cosas para afirmarlos. No es el pueblo de Dios que va a usar más de estas cosas, señales y prodigios y milagros, y no prueban que sea verdadero, inclusive si lo hace un hijo de Dios. Pero es un escrito está. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Por qué debemos hacer tantas pruebas hoy en día? Esto es, si se presenta a alguien haciendo milagros, prodigios, pretendiendo ser profeta, pretendiendo ser un elegido de Dios, ¿por qué debemos hacer tantas pruebas? ¿Cuál será la razón? Vamos a ver lo que la Biblia nos explica. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 11 y allí vamos a leer el verso número 14. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. La Biblia nos dice que no debemos de extrañarnos. Tendremos que hacer muchas pruebas porque aún Satanás, sabiendo que le queda muy poco tiempo, se hace pasar por un ángel de luz. ¿Cómo vas a discernir entre lo verdadero y lo falso? Esto es, no hemos visto un ángel de luz de frente, pero aún Satanás se hace pasar como si fuese uno. ¿Cómo diferenciar entre el verdadero y el falso? Esa es la razón por la que nosotros tenemos que hacer muchas pruebas. Pero ¿qué es lo que nos instruye la pluma inspirada? Vamos a ver lo que está escrito. Déjame un segundito. En este siguiente párrafo. Ahora sí. Conflicto de los siglos en la página 75 nos explica. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir de acuerdo con el pensar moderno. Satanás mismo se ha convertido, se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto para las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestaciones del poder divino. ¿Nos damos cuenta cuál es la situación aquí? Esto es, Satanás pretenderá, y como el cristianismo nominal ha ido acercándose y el espiritismo se ha ido acercando, entonces se parecen mucho. Son muy similares y será aceptado como el poder de Dios. Pero los verdaderos cristianos, los fieles cristianos, siguen la palabra de Dios, entonces tienen que ver lo que está escrito en ella para no ser engañados. Muy bien, pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El otro poder en la página 35 nos explica, vivimos en tiempos peligrosos y no es apropiado que aceptemos todo lo que se pretende que sea verdad sin examinarlo minuciosamente. Ni podemos rechazar nada que lleve los frutos del Espíritu de Dios. Pero deberíamos ser enseñables, mansos y humildes de corazón. Algunos se oponen a todo lo que no está de acuerdo con sus propias ideas y al hacerlo ponen en peligro sus intereses eternos, tan ciertamente como lo hizo la nación judía al rechazar a Cristo. Esto es, ni bien hemos de aceptar todo lo que se nos presenta, sino que hemos de examinarlo. No hemos de decir no, pero hemos de examinarlo. Pero tampoco hemos de decir
si no está de acuerdo con lo que yo pienso y como yo veo, entonces no lo acepto. Hemos de examinarlo y si está escrito allí, entonces vamos a seguirlo. Pero si no está escrito allí, entonces no podemos seguirlo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no hemos de ir a los extremos. Uno donde aceptamos todo o el otro donde no aceptamos nada si no está de acuerdo con lo que yo creo. ¿Nos damos cuenta? Es muy importante entonces que nosotros hagamos las pruebas necesarias. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Profecías cumplidas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo habla Dios a los seres humanos? Esto es, ¿cómo hace Dios para hablarnos? Vamos a tratar de entender esto. Y para ello vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 12 y en el verso número 6. Y ahí leemos así: cuando se adelantaron los dos les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo hace Dios para hablar o comunicarse con el ser humano? En visión o en sueños. Según cuando aparece un profeta, de esta manera se comunica. ¿Nos damos cuenta? La Biblia es clara, ¿cierto? Pues vamos a dejar que la pluma inspirada nos explique un poco más. Pero vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en la página 9 y la página 10, y nos dice así: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Entonces, al principio solamente aprendían la voluntad de Dios y transmitían esa voluntad de Dios de una generación a otra, como hemos leído. Muy bien, a través de sueños y visiones. Pero después, con el pasar del tiempo, se empezó a escribir aquellas revelaciones. ¿Qué más nos sigue diciendo? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Continuamos. Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes. A menudo, la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más potente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y prevenido que hay divergencia o contradicciones. Allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Aquí vemos un asunto muy interesante. Esto es, la palabra de Dios, que fue comunicada a los siervos de Dios a través de sueños, visiones, fue escrita por diversos personajes, como hemos leído, y sin embargo presenta armonía. A simple vista parece que no hay armonía, pero si profundizamos un poco más veremos que sí hay armonía. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué más nos narra la pluma inspirada? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Presentada por diversas personalidades, la verdad parece en sus varios aspectos. Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción o apreciación. Otro nota más bien otro aspecto del mismo asunto y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo,
presenta lo que ha quedado inculcada con más fuerza en su propia mente. Esto es, tal vez dos personajes están viendo el mismo asunto o están abordando el mismo tema, pero cada uno lo percibe de diferente ángulo. Y como la verdad era grabada en su mente o su mente era impresionada por la verdad, es como ellos la expresaron. Y así es que nosotros podemos tener una comprensión más amplia de la verdad. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos. Y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la palabra de Dios contiene temas muy importantes, pero también contiene la experiencia de diversos hombres que le escribieron en su forma de percibir la verdad. De tal manera que no haya alguien que pueda decir, bueno, es muy difícil para mí entender estas cosas, pues hay una diversidad de formas de la misma verdad en la palabra de Dios. ¿Nos damos cuenta? Muy importante cómo Dios se reveló a la humanidad. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué debemos esperar cuando un profeta hace una predicción? Y al ver que el protestantismo y el catolicismo se unen hoy día, ¿qué predicción se está cumpliendo ahora que fue hecha hace más de un siglo? Esto es, mientras nosotros vemos que el protestantismo y el catolicismo se están uniendo, ¿qué predicción es la que se está cumpliendo? Fue hecha hace mucho tiempo. Vamos a ver cuál fue esa predicción, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, que se encuentra allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 28, y allí vamos a leer el verso número 9, y leemos de esta manera. Cuando un profeta profetiza paz y su palabra se cumple, se conoce que en verdad el Eterno lo envió. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice. Esto es, si un profeta profetiza paz, pero la palabra se cumple, entonces sabemos que Dios lo envió. ¿Qué vamos a hacer con las cosas que están pasando en la actualidad? Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Acompáñame. Decimos para la Iglesia tomo 5 en la página 426 nos dice así. Cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y deducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin se acerca. Esto es, estamos viendo el cumplimiento de lo que nos explica Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Esto es, si un profeta habla y la palabra del profeta se cumple, esto es, vemos el protestantismo uniéndose cada vez más y más al catolicismo. Y allí nos explica que cuando esta unión se dé, el protestantismo, el catolicismo y el espiritismo, cosas que se están dando, entonces se va a repudiar todo principio de este gobierno protestante y republicano. Y cuando esto ocurra, entonces sabemos que el fin está cerca y Satanás va a tratar de hacer todo lo que pueda para que esto ocurra. La palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Nos damos cuenta? Esto sabemos que esto fue dicho hace mucho tiempo y ahora lo vemos en un cumplimiento que está frente a nuestros ojos. ¿Qué debemos hacer? Estar preparados, pues los eventos se van a cumplir. Vamos a continuar y vamos a ir al apartado para el día de hoy. Muy bien. Hoy tenemos un apartado que lleva por título el propósito del espíritu de profecía. ¿Cuál es ese propósito? Vamos a ver. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué debemos
esperar a medida que nos acercamos al fin de los tiempos y cómo debemos afrontar estos peligros. Esto es, mientras más nos acercamos al fin del tiempo, ¿qué debemos esperar? ¿Y cómo afrontar las cosas que van a venir? Bien, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra ya en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La Biblia nos dice que a medida que avance el tiempo y llegamos al tiempo del fin, la Biblia nos dice que van a venir tiempos muy peligrosos. Muy bien. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, en el libro de Isaías, capítulo 59, en el verso 19 y verso 20. Y desde el occidente reverenciarán el nombre del Eterno, y desde el sol naciente su gloria. El enemigo vendrá como río crecido, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. El Redentor vendrá en Sión a los que en Jacob se conviertan de la iniquidad, dice el Eterno. La Biblia nos dice que muchas personas van a reverenciar a Dios, van a reverenciar al Eterno, desde Oriente hasta Occidente. Así que muchas personas van a estar interesadas en Dios, pero van a ser tiempos peligrosos también. Vamos a ver qué es lo que nos explica la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Ministerio Médico en la página 113 nos explica: vivimos en tiempos peligrosos, en medio de escenas cambiantes, con herejías y falsas doctrinas que vienen a probar la fe de todos. La casa construida sobre la roca sólida no puede ser sacudida. Pero cuando venga la tormenta y la tempestad, la casa construida sobre la arena caerá y será muy grande su ruina. Esto es, desde un lugar hasta otro lugar, la gente va a tener el ánimo de reverenciar a Dios. Pero en eso va a venir la tormenta. Si hemos edificado sobre Jesús, realmente no seremos conmovidos. Pero si no, seremos movidos por todo viento de doctrina. Pero hay todavía más que leer. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Prestemos atención entonces a cómo construimos. Que nadie construya insensatamente. La palabra de Dios es nuestro único fundamento. Toda apariencia de error vendrá sobre nosotros. Algunos de estos errores serán muy espaciosos y atractivos, pero si se aceptan se quitarán los pilares del fundamento que Cristo ha establecido y se construirá una estructura de manufactura humana. Bajo la guía de Satanás preparan falsos fundamentos para la mente humana. Esto es, como la palabra de Dios se ha hecho tan extensa, se habla aquí, se habla allá, se habla en muchos lugares, pero con esto viene también doctrinas falsas, interpretaciones erradas, interpretaciones personales, ideas que parecen buenas, pero que al final no están en la palabra de Dios. Y nosotros hemos de haber construido sobre la roca o seremos llevados por los vientos de diferentes doctrinas. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo los profetas ayudan a la iglesia? Esto es, ¿cuál es el propósito? Y siendo que vienen vientos de doctrina, vienen diferentes situaciones, ¿cómo van a ser los profetas para ayudar a la iglesia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 6, el verso 8 hasta el verso número 12. Dice
así. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y en consulta con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió gente a aquel lugar que el varón de Dios le había advertido, y se guardó una y otra vez. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamó a sus siervos y les dijo: no me declaréis quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. Los profetas entonces tienen una función de advertir. Ellos pueden saber las cosas que Dios les revele. No es inherente en ellos, sino es lo que Dios les revela. Muy bien, y aquí vemos un ejemplo de la función de los profetas. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 14 y el verso número 22. Así, las lenguas sirven de señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Esto es, la profecía sirve para los creyentes. Esto es, los profetas, las cosas de los profetas son para los que ya creen. Muy bien, sirve para ellos. El don de las lenguas es para los que no creen, porque hay que hablarles en su propio idioma para explicarles el evangelio. Pero la profecía es para los creyentes. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en el siguiente párrafo, que está en el libro de Efesios, capítulo 4, en el verso número 12. A fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice entonces varias cosas. Los profetas advierten, revelan, pero también los profetas sirven para hablar y que edifiquen el cuerpo de Cristo, y la profecía es para los creyentes. Vamos a ver qué es lo que nos explica entonces la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 647 nos explica: Dios me ha dado una notable y solemne experiencia en relación con su obra. Podéis tener la seguridad de que mientras tenga vida no cesaré de elevar una voz de amonestación según sea impresionada por el Espíritu de Dios. Quiera o no los hombres oírla o tolerarla. No tengo sabiduría especial en mí misma. Soy tan solo un instrumento en las manos del Señor para hacer la obra que Él me ha designado. Entonces aquí tenemos el asunto claro. Los profetas sirven para hablar la palabra de verdad, sea que la persona acepte, no acepte, lo quiera o no lo quiera. Hay muchas personas que hablan que sí, que no. En este caso específico, Elena de White, que ella explica que ha tenido una obra que hacer. Sea que le crean o no, ella va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Esto es lo que hace un profeta. ¿Nos damos cuenta? Ahora, es muy interesante que siempre va a haber personas que van a aceptar y va a haber personas que no van a aceptar. Pero el profeta sigue su obra. Esto es la cosa importante. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Las instrucciones que he dado por pluma o voz han sido una expresión de la luz que Dios me ha dado. He presentado los principios que el Espíritu de Dios ha estado grabando durante años en mi mente y escribiendo en mi corazón. Entonces el profeta tiene que hablar lo que Dios le impresiona y lo que Dios le dice. Muy bien, y esto es lo que ha venido pasando.
Para esto funcionaban los profetas, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Y ahora, hermanos, os suplico que no os interpongáis entre mí y el pueblo, para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis por vuestras críticas toda la fuerza y toda la agudeza y poder de los testimonios. No sintáis que podéis disecarlos para que se adopten a vuestras propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión de simple sabiduría humana. Si los testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlos. Aquí tenemos, hay personas que aceptan los testimonios del espíritu de profecía, esto es los escritos de Ellen White, y hay personas que no. Muy bien, pero si los testimonios no hablan conforme a la palabra de Dios, entonces ya tenemos el escrito ahí, podemos rechazarlos, dice allí. Esto es claro en la palabra de Dios. Pero nadie tiene que decir, ¿sabes qué? No los leas, no los escuches. Si tú no los quieres escuchar, está bien. Pero nosotros no podemos interponernos entre estas cosas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. No puede haber unión entre Cristo y Belial. Por amor de Cristo, no confundáis a la gente con sofismas humanos y escepticismo, y no anuléis la obra que el Señor quiere hacer. No hagáis de este agente de Dios, por vuestra falta de discernimiento espiritual, una piedra de escándalo que haga tropezar y caer a muchos. Esto es, muchas personas no creen en el espíritu de profecía. Algunos creyeron, algunos lo conocen, pero algunos crean una polémica en torno a esto. Por supuesto que nosotros hemos de ir a la Biblia. Y el Ellen White también explica que debemos de ir a la Biblia. Pero recuerda que el espíritu de profecía o el don de la profecía es dado para los creyentes. Esto es, los que ya creemos, los que ya entendemos este asunto, entonces es dado para nosotros. Para los no creyentes es dado el don de lenguas. Pero no creemos una polémica por un asunto que tal vez no entendemos o no queremos entender. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Para qué funcionan los profetas? Para instruir, para redarguir, para mostrar. Pero no hemos de contender por estas cosas. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título En el principio. ¿Quién debe poner a prueba a los profetas? Esto es, ¿quién debe poner a prueba? Vamos a tratar de entender. Muchas veces dice, el profeta pone a prueba a la iglesia, o la iglesia pone a prueba al profeta, o la persona individual pone a prueba al profeta. ¿Quién debe probar a quién? ¿Cómo sabemos estas cosas? Vamos a ver lo que la Biblia nos instruye. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo de la palabra de Dios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y aquí vamos a leer el verso 28. Leemos así. Así, Dios puso en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después operadores de milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Quién los puso? Dios los pone, pero ¿dónde los pone? En la iglesia. Muy bien. Esto es, nadie puede venir a decir, ¿sabes qué? Yo soy porque me he constituido solo. Esto es, fueron puestos en la iglesia y la iglesia tiene que examinar la situación si esto es así, basado en la palabra de Dios, por supuesto. ¿Estamos entendiendo cómo es? Esto es, no ha de venir alguien a decir, yo soy y ahora me impongo. No, fue puesto en la iglesia, entonces la iglesia tiene que ser responsable por esto. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Puede un mismo profeta ser a la vez verdadero y falso? ¿Es posible que un profeta sea verdadero y sea falso al mismo tiempo? Vamos a ver si esto es posible. ¿Será posible esto? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Santiago, capítulo 3,
Y allí vamos a leer el verso número 11. Veamos allí. ¿Acaso echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? La Biblia nos dice que la misma fuente no puede echar dos clases de agua. Esto es, un profeta no puede ser verdadero y luego también ser falso. O ser falso, o probarse ser falso y luego también pretender ser verdadero. Esto no puede ser. ¿Nos damos cuenta? O es falso o es verdadero. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Mira lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, en la página 124 nos explica. Algunos profesos cristianos aceptan ciertas porciones de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan en contra de su propio bienestar y el de la Iglesia. Es de todo punto esencial que andemos en la luz mientras la tenemos. Los que, diciendo creer en la reforma, niegan sus principios en la vida diaria, perjudican su alma y producen una impresión desfavorable en la mente de creyentes y no creyentes. Esto es, o somos reales o no somos reales, pero no podemos estar en un punto donde parece que somos y parece que no somos. Afectamos a nosotros mismos y afectamos a los que no creen, porque se confunde. No se sabe si eso no es. Entonces tenemos que ser certeros. Y un profeta de Dios también tiene que ser claro y verdadero, o definitivamente será falso. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué debemos hacer cuando reconocemos que un profeta ha sido enviado por Dios? Entonces, si llega una persona que habla de parte de Dios y le hemos pasado las pruebas que hemos visto y ha resultado ser un verdadero, ¿qué debemos hacer entonces? Vamos a ver lo que la Biblia nos instruye que debemos hacer. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el verso número 20. Y dice así: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La Biblia nos instruye que nosotros entonces, cuando encontramos un profeta que es verdadero, debemos de creerlo para ser prosperados. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no hemos de decir, bueno, hemos comprobado que esto es así, pero no vamos a creer. No funciona de esta manera. Si lo encontramos según la palabra de Dios, debemos de creer. Pero, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito en el libro de Oseas, capítulo 12, verso número 13. Por medio de un profeta, el Eterno sacó a Israel de Egipto y por medio de profeta lo guardó. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si creemos al profeta, el profeta también nos va a guardar. ¿Nos va a guardar de qué? De cometer males, porque nos va a reprender, nos va a hablar las cosas que debemos saber. ¿Nos damos cuenta? Es importante entonces nosotros, al encontrar un profeta verdadero, hacer lo que Dios habla por medio de ese profeta. Pero aún hay más, así que vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 34, en el verso número 8, y leemos así: gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Si el profeta es verdadero, hemos de ver cuál es la voluntad de Dios. Si confiamos en la voluntad de Dios expresada por ese profeta, entonces hemos de seguirla para ver cuán bueno es Dios. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable también y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 639 nos explica: Dios nos ha dado suficiente evidencia para que todos los que desean puedan convencerse del carácter de los testimonios y, habiéndolos reconocido como de Dios,
Es su deber aceptar la reprensión, aunque no vean ellos mismos la pecaminosidad de su conducta. Si comprendiese plenamente su condición, ¿qué necesidad tendrían de reprensión? Por el hecho de que no la reconocen, Dios se la presenta para que puedan arrepentirse y reformarse antes que sea demasiado tarde. ¿Nos damos cuenta? Esto es, nosotros tenemos que saber si es la verdad o no es la verdad, pero debemos darnos la oportunidad de poder ver la evidencia, si esto es así. Y si esto es así, entonces vamos a aceptarlo. ¿Nos damos cuenta? Algunas personas rechazan solamente por escuchar el puro nombre o por decir solamente las cosas sin haber analizado si estas cosas son así. Pero vamos a ver qué más nos dice, así que ahora acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 227 y nos dice así. Mi tarea durante los últimos 30 años lleva el sello de Dios o del enemigo. En este asunto no hay medias tintas. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del demonio. Aquí tenemos dos cosas. Esto es, no puedo tomar una parte para pensar que sí y desechar otra para decir que no. Esto es, o los testimonios que Dios dio son verdaderos o no lo son. Pero para saber esto tengo que examinarlos y aplicar las pruebas para los profetas. ¿Nos damos cuenta? Si resulta que son verdaderos, entonces tengo que aceptarlos y seguirlos. Si resulta que no lo son, entonces no lo son y no tengo que aceptarlos. Pero debemos de darnos la oportunidad de poder examinarlos. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Y al leer su palabra queremos pedir que nos ayude para poder examinarla, comprenderla y si es la verdad aceptarla. Quede con nosotros, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. No te olvides de compartir estos materiales a los que piensas que pueden ser de beneficio para su vida espiritual. Y también, muy importante, suscribirte si no te has suscrito. Coméntanos qué piensas, recuerda que estamos orando por ti y pues nos vamos a ver en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Por hoy, 1.000.000 de bendiciones.